Tras la muerte de Yehudá Iscariot, uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote, y tras la muerte de Josué de Nazaret y su resurrección, el texto griego de Mateo registra en el capítulo 28 y verso 16 que los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde Josué sería visible para ellos. El texto es claro, con la ausencia de Yehudá, ya no eran 12 discípulos, sino 11. Por su parte, el texto hebreo de Mateo, preservado en el tratado Even Bohan, en lugar de registrar la lectura los 11 discípulos, registra los 12 discípulos. Esta lectura ha sido destacada por los críticos del texto como un evidente error. ¿Cómo es posible que el texto haga mención de 12 discípulos cuando en realidad Yehudá ya había muerto y eran 11 discípulos en número? Según algunos críticos que opinan que este texto hebreo es en realidad una traducción de algún texto griego o latino, la mención de los 12 en esta sección en lugar de los 11 es, en el mejor de los casos según estos críticos, un lapsus del traductor, debido a que la expresión los 12 discípulos figura un sinnúmero de veces en el texto. Por lo tanto, es posible que en esa ocasión, a la hora de traducir los 11 discípulos, el traductor tuvo un lapsus y tradujo los 12 en lugar de los 11, ya que, de hecho, todos los manuscritos griegos y latinos, de los cuales tengamos noción, registran en esta sección 11 discípulos, no 12 discípulos. Sin embargo, es probable que la realidad sea otra, una totalmente contraria a la conclusión de estos críticos. Es probable que la lectura los 12 discípulos sea indicio de la antigüedad y originalidad del texto hebreo. Para comprenderlo, primeramente es necesario tener presente que los 12 es en realidad un título para identificar a un grupo íntimo de discípulos formado por un número de 12 discípulos. No siempre que el texto menciona a los 12 en un evento implica que solamente los 12 discípulos estaban presentes, sino que el objetivo del autor es ratificar, marcar que este grupo íntimo estuvo presente en este evento. A fin de cuentas, luego de la ausencia física de Josué, este grupo de 12 discípulos llegaron a ser los líderes de la comunidad. Véase, por ejemplo, cómo en Mateo 13:10 registra sus discípulos, mientras que el mismo evento narrado en Marcos 4:10 registra los 12. Lo mismo se puede ver reflejado en Mateo 18:1, que registra los discípulos, mientras que el mismo evento narrado en Marcos 9:35 registra los 12. No siempre que figura el título los 12 implica que únicamente se encontraba el grupo de los 12, sino que es muy probable que se encontraban otros discípulos, pero el autor quiso enfatizar que los futuros líderes de la comunidad estuvieron presentes en estos eventos tan importantes. Ahora veamos algunos textos que informan acerca de la existencia de otros discípulos aparte de los 12. Mateo 27:57. Vino un hombre rico que era de Ramataim, discípulo de Josué, cuyo nombre era Yosef. Lucas 10:1. Después de estas cosas, Adonenu también designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Hechos 1 del 15 al 26 nos informa que en aquellos días, tras la ausencia física de Josué, Simón la piedra, puesto en pie en medio de los miembros de la comunidad, el grupo de personas reunidas era ya de 120, dijo: es necesario que de los hombres que han estado junto con nosotros
todo el tiempo que Adonenu Yehoshua convivió entre nosotros, desde Yohanan, que uno de esos sea testigo. Y propusieron a dos, Yosef Barzabá, llamado Justos, y Matía. Cuando analizamos los escritos de los primeros discípulos, es evidente que existe una estructura entre los discípulos. Tenemos encabezando esta estructura a Shimón, la piedra. Luego tenemos a tres pilares, Jacob, Shimón, la piedra, y Yohanan. También tenemos a los 12, título que identifica a los 12 discípulos más íntimos de Yehoshua, incluidos entre ellos los tres pilares. Y también tenemos la definición de los discípulos, un grupo de seguidores entre los cuales se encontraba los 70 enviados. Ahora, veamos la evidencia externa de que el grupo íntimo llamado los 12 discípulos seguía siendo llamado los 12 aún tras la muerte de Yehudá y antes de que Matía tomara el lugar de Yehudá. La evidencia se encuentra en la primera carta de Shaul a la comunidad en Corinto, uno de los escritos más antiguos de los primeros discípulos. Se registra en el capítulo 15, el verso 5, que Yehoshua se apareció a Shimón, la piedra, y se apareció a los 12. Evidentemente en este momento no se encontraba Matía elegido en lugar de Yehudá. Sin embargo, el texto claramente distingue a este grupo como los 12. Evidentemente los 12 es el nombre del grupo íntimo formado originalmente por los 12 discípulos. Y es curioso además que algunas copias tardías de esta carta a la comunidad en Corinto alteren el texto cambiando la frase los 12 por los 11, como un intento de corregir, entre comillas, lo que algún copista consideró como un error. En conclusión, lejos de ser una lectura tardía o el producto de un lapsus de un traductor, la lectura los 12 en el texto hebreo de Mateo, cuando se compara con la lectura de la antigua carta de Shaul a la comunidad en Corinto, según los manuscritos más antiguos, evidencia ser una lectura no solamente genuina o original, sino que en concordancia con las definiciones empleadas en el primer siglo para la comunidad de los discípulos de Yehoshua. Los 12 es el título para el grupo más íntimo de los discípulos de Yehoshua, formado originalmente por 12 discípulos. El título, los 12, continuó siendo empleado para distinguirlos, aun cuando no estuviesen presentes los 12 discípulos. Y además implica la posibilidad de que la lectura los 11 en los manuscritos griegos de Mateo sea en realidad un intento de corrección por parte de algún copista antiguo que percibió la lectura los 12 como un error.